Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnada Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Virgo, y el trabajo, cómo están las energías. Virgo, dentro de lo laboral, los que sí estáis trabajando, habéis estado con ciertos altibajos. Parece ser que estáis con cierta confusión de ciertos cambios que tiene que haber de cara a futuro dentro de lo laboral. Ese cambio que tú estás esperando, Virgo, podría depender de otra persona, así lo dicen las cartas. En este caso, te diría, esta persona mira favorablemente hacia ti. Todos los que estéis esperando firma de contrato, renovación, cambios, llegan esos cambios, ¿vale? Dice, hay algo que dentro de lo laboral está asegurado para ti. Virgo, que no estáis trabajando. Te veo como teniendo noticias de un lugar, de un trabajo, bien, y dentro de esas noticias dice, existe la posibilidad de que tú entres a trabajar, pero tienes que esperar, así lo dicen las cartas, dice, y esa espera, el que te digan, sí, entras a trabajar, pero dentro de, ¿qué te digo yo? Un mes, 2 meses aproximadamente, eso te puede generar inestabilidad, ¿vale? Yo te diría que esperaras, si puedes, espera, Virgo. Y los Virgo que tenéis un negocio, tengo que decir que vas a firmar algo, evidentemente para solucionar o para arreglar algo de tu negocio, pero tienes que contar con un dinero que tú tienes que poner, ¿bien? Esto no quiere decir que ese dinero se pierda. Ese dinero será recuperado más adelante, pero de momento esa salida de dinero tiene que ser así con esa firma, ¿bien? De todas maneras ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Bueno, mi queridísimo Virgo, respecto a tu economía, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con lo familiar o noticias que estén relacionadas con el dinero y con la familia, hay mucha confusión con eso, llegan noticias que te pueden confundir, pero no son noticias malas. Yo no veo noticias malas porque yo más adelante veo una solución en todo esto y de hecho lo que veo es un triunfo. Virgo, no me salen grandes cantidades de dinero, pero sí me sale que todo lo que tú tengas que solucionar, que esté en el exterior o que tenga que ver con el exterior, ¿vale? Dice, será solucionado. Bien, Virgo, será solucionado, cosa que te va a estabilizar, vamos a decirlo así, tu economía. Vamos a seguir, seguimos. Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros, dice, has estado o te has tirado muchísimo tiempo con los ojos tapados, con algo que no querías ver, ¿no? Sobre una relación que tú has tenido, ¿bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, llega el momento de abrir los ojos, como por así decirlo, y hablan las cartas de un futuro en tu vida sentimental, un futuro bonito, pero claro, este futuro bonito llegará, yo no te puedo decir que llegue ahora mismo, a día de hoy, pero sí te espera ese futuro bonito a nivel sentimental. ¿Me está saliendo una persona importante en tu vida? Sí, pero antes de esta persona importante, tú ten en cuenta, Virgo, que tú tienes que vivir otras experiencias. Los Virgo que comencéis
alguna historia de amor relacionada con el trabajo, olvídate de eso. Así lo dicen las cartas, olvídate de eso porque eso no irá para ningún sitio. O sea, de hecho, es una historia que te vas a dar cuenta que no va a avanzar. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver. Virgo, que estáis soltero, este estancamiento que tienes, como dicen las cartas, dice, sales de un estancamiento en tu vida. Pero claro, la primera persona que a mí me sale es la persona que yo he visto anteriormente. Es la persona que he visto que está relacionada con tu trabajo. Aquí es donde voy yo. Esto sería un triángulo amoroso, ¿eh, Virgo? O sea que antes de que apareciera una persona seria en tu vida, aparecería esto. La persona del trabajo, que es una persona un poquito mayor que tú, ¿vale, Virgo? Y te digo que sería, como te he dicho antes, sería una relación oculta. Pero claro, en un futuro aquí dicen las cartas, Virgo, tú vas a regresar a un lugar de tu pasado. Pero esto en un futuro, esto no es ahora, ¿eh? Donde tu vida sentimental cambiará de la noche a la mañana. Aquí ya estamos hablando de la persona importante que yo he visto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. El amor de tu vida no está aquí, no está en el lugar que tú estás a día de hoy, no está el matrimonio, el compromiso, el como lo quieras llamar, no está en el lugar que tú estás a día de hoy. Virgo, como digo, ten en cuenta que antes de que llegue esta persona importante vivirás otras experiencias. Quiero que lo tengáis en cuenta. Con lo cual, a lo largo de los 6 primeros meses del año, ¿vale? Los primeros 3 meses son estos primeros 3 meses del año 2023, pues podrías conocer a otras personas, podrías vivir la historia que te he dicho, pero ya a partir del 4.º mes es cuando, Virgo, tú sabes que vas a ir a un lugar del pasado. Ahí es cuando cambiaría tu vida sentimental, ¿eh? Ahí sí te veo yo con una persona y te veo en compromiso con una persona, con un compromiso de por medio. Y fíjate que esta persona que es importante en tu vida, la veo como una persona que te hace dudar. O bien porque tú no estás dispuesto a cambiar tu vida o algo por el estilo. Así lo dicen las cartas, te hará dudar. Pero es la persona que estará de cara a futuro. Virgo. ¿Bien? Vamos a ver. Esta persona es como un alma gemela o algo así, ¿eh? Tuya, Virgo. Y te digo que tiene que ver con un lugar de tu infancia, esta persona. O sea, que tú, ese lugar al que tú vas, o bien es donde tú tienes familia, tus padres o algo por el estilo. Ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver. Mucho estancamiento estoy viendo que ha pasado en tu relación, ¿vale? Bastante estancamiento. Bueno, ahora mismo uno de los dos está como en movimiento, en viaje o algo por el estilo, ¿eh?
Entonces, la relación ahora mismo, digamos, no está muy clara, ¿bien? Aunque seguís juntos, así lo dicen las cartas, pero no está muy clara. Yo tengo que decir, en este caso, Virgo, que sí, se alarga, que si se alarga esta distancia física que yo veo entre vosotros dos, pues posiblemente si haya una separación de cara a futuro, Virgo. Veo una mujer aquí que no me gusta, una mujer que pertenece al pasado de uno de vosotros dos, una mujer que manipula, una mujer que utiliza artimañas aquí, Vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Claro, yo veo la distancia que hay entre vosotros tiene algo que ver o bien con trabajo o algo por el estilo, ¿no? Y no tiene pinta de que esto se termine, por lo que yo estoy viendo aquí. Yo no veo que esto se vaya a terminar. Yo lo que veo que hay una persona en concreto que a vosotros os ha generado mucha incertidumbre en vuestra relación. Y claro, por esa parte, como ahora hay una distancia, y al igual que contigo, con esa persona, pues estáis tranquilos. Pero es que hay otros cambios en la pareja que no os cuadran, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, Virgo, aquí hay que tener cuidado con estos cambios de la pareja porque dicen, algo hay. Y podría estar relacionado con personas del pasado, como hemos visto en la otra tirada, pues podría estar relacionado perfectamente. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Virgo. Casados, en convivencia y en novios. Uno de los dos tiene que tomar una decisión. Dice, uno de los dos está en una situación que dice, yo ya no puedo estar discutiendo más, tengo que tomar una decisión. La familia, achacamos mucho algo a la familia, una situación, lo achacamos o culpamos a la familia. Es cierto que yo veo aquí la familia que opina. Pero yo te voy a decir una cosa, Virgo, una cosa es opinar y otra cosa es meterse. Que es muy diferente, Virgo. De hecho, te voy a decir que la opinión que yo veo aquí tiene que ver mucho con qué es lo que quieres hacer, o como que no juegues a dos bandos o algo por el estilo, ¿no? O aconsejar, opinión, o lo que estás haciendo no es correcto. O sea que en ese caso yo te diría, Virgo, que estás un poco equivocado en ese aspecto, o equivocada en ese aspecto familiar, ¿vale? Entonces, veo muchas discusiones. ¿Por qué? Porque uno de los dos, uno dice, tienes que tomar una decisión en cuanto a la situación que tenemos, y el otro no quiere tomar ninguna decisión. O sea, quiere estar como está. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Bueno, Virgo, no hay decisión tomada respecto al trabajo. Esto es lo que yo quería confirmar un poco. O sea que sí, el problema que tenéis está relacionado con la distancia está relacionada con el trabajo, no hay una decisión tomada. Pero también porque le interesa a la otra parte. Bien, le interesa estar así, es lo que yo quiero decir, ¿no? Y esto yo creo, Virgo, que tú de una forma o de otra lo sabes, ¿vale? Vamos a ver qué más. Aunque también te voy a decir una cosa, Virgo, el que lo esté pasando mal en esta relación, dentro de muy poco tiempo va a haber acontecimientos para el que lo esté pasando mal, los cuales dejarás de pasarlo mal.
hay ciertos acontecimientos en tu vida que te hacen ver la relación de otra forma, ¿bien? Y cada uno que lo aplica a su historia, Virgo. De todas maneras, Virgo, quédate muy pendiente de un día 21 porque hay acontecimientos importantes en tu relación, ¿vale? Un día 21. Puede marcar un antes y un después, Virgo. Mira, ¿ves? Aquí estoy viendo dos personas en concreto que al lado de la pareja, veo dos personas al lado de la pareja. Pero que también te voy a decir una cosa, Virgo, no veo que estas personas sean las que verdaderamente manipulen la relación. Yo no lo veo así. Son personas que, bueno, que están ahí, que protegen a la persona de una manera o de otra, pero como llegar a manipular la relación, no. La relación está así porque tu pareja quiere que esté así, porque le interesa estar así, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor, Virgo. Virgo, es el momento de que te comuniques de otra forma. No verbalices, no digas lo que te están diciendo. Porque a lo mejor lo que a ti te están diciendo no es la verdad, no es lo que tú le tienes que transmitir a la persona. ¿Bien? Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Virgo, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Mala circulación, Virgo. Me gustaría que le prestaras atención a todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo. Como siempre os digo, yo no soy médico, Y cuidado con las caídas, muy importante, Virgo. Vamos a seguimos con tu mensaje general. No hay que forzar nada, no hay que presionar nada. Las cosas tienen que venir y tienen que caer por su propio peso. Virgo, ya sea positivo o negativo. Todos con nuestras acciones creamos efectos. Entonces luego no nos lamentemos porque es que esto me viene mal o me está pasando esto malo. O estoy discutiendo con alguien. No, para discutir con alguien tiene que haber un efecto antes. ¿Vale? Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Virgo, el número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.